Hoy vamos a hablar sobre la voz interior. Hay una voz interior, todos tenemos una voz interior, que dependiendo del tipo de experiencia que hayásemos tenido en los primeros 12 años de vida, ha de tomar un rol protagónico. Puede ser una voz positiva, motivadora, exigente, o puede ser una voz crítica, negativa, limitante, que te bloquea la vida. Lamentablemente, la mayoría de nosotros hemos tenido una infancia con muchos tropiezos. Entonces, es normal tener una voz crítica negativa en nuestro interior. Por lo general es normal encontrarla. Lo que no es normal es tenerla. Y esto debemos aprender a cambiarla, debemos aprender a eliminarla de nuestro ser. Si no lo hacemos, estamos condenados, estamos predispuestos al sufrimiento, predispuestos al dolor. ¿Ok? Así que prepárate, amiga mía, prepárate, amigo mío, porque hoy día vamos a hablar de el diálogo interno negativo. Hay mucha gente que en la noche, cuando se está por acostar, se dice a sí mismo: este día no estuve bien, no fue suficiente, no soy bueno en esto, no creo que lo logre. O una vez más la malograste. Esas son expresiones negativas que vienen de ese diálogo interno, de esa crítica interna. La Universidad de Stanford en los Estados Unidos hace poquito, en el año 2023, hizo una investigación donde encontró que más del 85% de mujeres, escúchelo, 85% de mujeres en Estados Unidos entre los 30 y 55 años tienen un diálogo interno más cruel que el de su peor enemigo. Imagínense, el 85% de mujeres de 30 a 55 años en Estados Unidos, de acuerdo a esta investigación de la Universidad de Stanford, sostienen que tienen un diálogo interno más cruel, más negativo que el de su peor enemigo. Entonces dense cuenta cuán duros podemos ser nosotros con nosotros mismos en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, en nuestros negocios, en nuestra familia, con la crianza, con los hijos. Pues, aunque uno no lo crea, es una realidad palpable. Y hoy en el programa vamos a descubrir de dónde viene este monstruo, esta voz negativa que nos aplasta día a día, que nos perjudica en nuestro crecimiento normal. ¿De dónde viene? El objetivo es entender que la autoestima y el amor propio quedan doblegados todos los días frente a esta voz negativa que opera en automático. Ya no, nosotros primeramente no la razonamos, no la reflexionamos, está en automático. Se mete en momentos menos esperados a decirnos de todo. Vamos a conocer cuáles son esos 5 pasos, por un lado científicos y también holísticos, para empezar a silenciar a ese monstruo negativo, esa voz negativa interna, a ese crítico negativo interno que nos molesta mucho. Así que, bienvenida y bienvenido una vez más al programa. Vamos a una pequeña pausa y vuelvo con esa historia que siempre le da el punto de partida a cada capítulo de Mujer Sin Límites. Así que donde te encuentres, donde estés en este preciso momento, bienvenido una vez más. Hoy, Mujer Sin Límites. Vamos con la historia de Mariana, 38 años. Se despertaba cada mañana con la misma voz en su cabeza. A ver si algo bueno haces hoy. Mira lo que le decía su voz crítica. A ver si algo bueno haces hoy. Se miraba al espejo para arreglarse y esa voz le decía: ¿por qué te molestas en arreglarte si no sabes verte bien? Como si fuera poco, su relación con David tampoco estaba ajena a esas expresiones internas. A veces David le decía: eres muy tardona, no cocinas bien. Y su voz negativa le decía: tienes razón, soy una torpe. En la familia, la historia era algo similar. Mariana, deja de ser sensible. Pareces una telellorona, le decía la hermana
entre risas. Quizás si bajaras de peso, tu esposo te trataría mejor, le decía su madre. Y ella, Mariana, en silencio, asentía. Tienen razón, soy todo un desastre. Esas expresiones, vuelvo a repetir, son propias de una voz crítica negativa. Y mujer, esa no eres tú. Si has dicho en muchas ocasiones en tu vida no soy suficiente, todo me sale mal, nunca lo voy a poder lograr, jamás seré feliz, déjame decirte que esa no eres tú. Esa voz no eres tú. Esa voz no te representa. ¿Sí? Y como decía Christine Neff, una especialista en la salud mental en Estados Unidos, el 85% de las mujeres tienen un diálogo interno más duro del que tendrían con su peor enemigo. Del que tendrían con su peor enemigo. Y aquí el verdadero problema, amigo mío, amiga mía, no está en que uno se critique con esa voz interna o en que esas críticas de nuestra voz interna aparezcan a cada momento. Ahí no está tanto el problema. El problema está en que le damos credibilidad. Anoten eso, le damos credibilidad. Es decir, aceptamos a esa voz crítica como la santa palabra de Dios. Si la voz crítica me lo dice, es así. Amén. ¿Ah? Amén. Y no es así. Porque esa voz crítica tiene orígenes que en un momento más lo voy a explicar, que en un momento más lo voy a mencionar. Entonces el problema no es que haya esa voz crítica, porque de alguna manera los estereotipos de nuestra vida social, las ciudades, los países, los pueblos, tienen un inconsciente colectivo, hay culturas, hay tradiciones, hay creencias. Entonces nosotros estamos inmersos dentro de ese estilo de vivir y siempre, por más que usted sea una persona exitosa, siempre tendrá en algunos momentos, porque convivimos en un entorno, una voz crítica, que a veces puede ser desafiante, pero tenemos que aprender a dominarla, tenemos que aprender a manejar el momento. Entender que la voz crítica es el resultado de un pasado. Y aquí viene lo interesante, ¿de dónde se origina la voz crítica negativa? Porque sería bueno una voz crítica constructiva. ¿De dónde nace? Pues ya saben ustedes, lo hemos repetido en todos los programas y lo haremos. En el pasado, en la infancia. Todas esas expresiones, y hemos tenido un programa hablando de frases tóxicas, todas esas frases tóxicas que mamá, papá, las personas, familiares, hermanos, tíos, amigos, vecinos, primos, lo que sea, esas frases tóxicas negativas que me han dicho en la infancia entre los 0 y los 12 años, han ido construyendo en mi mente un vocabulario negativo del cual surge esa voz crítica negativa. Por ejemplo, si tu papá te decía en la infancia, eres un torpe, no sabes hacer bien las cosas, haz con cuidado pues. Esa frase, eres torpe, eres un inútil, esas frases entran en el registro de la mente inconsciente y se convierte en parte de las palabras y del lenguaje que va a utilizar la voz crítica en el futuro. Cuando tú ya eres adulto, 25, 30, 35, y haces algo incorrecto o haces algo mal, jala automáticamente tu mente inconsciente con la voz negativa y te dice, tú eres un torpe, tú sabes que no lo puedes hacer bien, ¿por qué no pides ayuda? Entonces la voz negativa interna utiliza la expresión del papá que lo pronunció 20, 30, 40 años atrás. Y es que debemos entender, amigos míos, amigas mías, de una vez por todas, en la mente inconsciente no existe el tiempo que nosotros lo manejamos desde la mente consciente. En la mente inconsciente, mira, la información que te voy a revelar es una super pepita de oro. En un instante más. En la mente consciente, como en este momento usted está escuchando este programa, está consciente de que hay un presente, de que hubo un pasado, de que hace muchos años usted fue niño,
de que hay un futuro que algún día llegará supuestamente. Esa interpretación del tiempo lo establece la mente consciente con el uso de los sentidos, ¿ok? Pero en la mente inconsciente no sucede esto. En la mente inconsciente no existe el tiempo. Es decir, no hay pasado, no hay futuro. Podríamos decir que en el inconsciente todo el tiempo es presente. Entonces, una frase dicha hace 30 años, 40, 50 años por tu padre o por tu madre, una frase tóxica, una frase negativa, hoy en día se sigue utilizando en tu presente y lo hace tu voz negativa, tu voz crítica. Y esto también lo dijo en el año 95 mi gran amigo el doctor Daniel Goleman. Él en sus investigaciones, es el autor del libro Inteligencia Emocional, Goleman, en sus investigaciones descubrió eso, que el cerebro, la mente, graba, registra todas las expresiones lingüísticas pronunciadas por las personas con las que has compartido los primeros 12 años de vida, pues de mamá, papá, los abuelos, los tíos, los primos, y las registra en la mente inconsciente. Entonces no solo te lo comento yo, un monstruo del funcionamiento, de la investigación del funcionamiento del cerebro como Goleman también te lo dice. Y claro, sí, hay que precisar esto, no solamente son las expresiones negativas. Una persona que ha tenido en su infancia de sus padres un lenguaje positivo, proactivo, de crecimiento, de superación, de ayuda, de apoyo, de salir adelante, pues va a utilizar esos registros para tener una voz de apoyo interior. Por eso les digo, en positivo o negativo, entre los 0 y los 12 años se registran cosas. Y usted tiene que saber manejar. Si usted es papá, si usted es mamá, ya pues empiece a ser cuidadoso con lo que vaya a expresar, cuidadoso con las etiquetas. Una etiqueta lingüística es: eres un tonto. Eso es una etiqueta lingüística. Tú no lo vas a poder hacer bien. Es una etiqueta lingüística. Y eso es peligroso porque en la mente de un niño se registra, se almacena, se guarda. Pero solo le dije un par de veces, no, igual se guarda. Entonces ese crítico interior negativo se forma en la infancia y el lenguaje de todo lo que te han dicho le sirve de alimento, le sirve de herramientas a la voz crítica para utilizarla. Y decir, oye, si tu padre te decía que eras un inútil, eres pues un inútil, mira lo que estás haciendo ahora. Eso te dice la voz crítica. O sea, valida con la autoridad. Es decir, si tu abuela te lo decía, que tú no eres tan inteligente, ahí te estás dando cuenta, estás haciendo cosas absurdas. Esa es la voz negativa que te habla. A eso hay que agregarle la comparación social. Cuando uno empieza a crecer, siendo niño, 9, 10, 11, empiezas a crecer, a veces los amiguitos te empiezan a llevar a ese plano de la comparación. Mira, yo tengo esto, tú no tienes esto. Y a eso se asocian las palabras a veces de mamá o papá o familiares que nos decían, ¿por qué no eres como tu hermano? Mira, él sí es ordenado. ¿Por qué no eres como tu prima? Mira cómo ella sí estudia y es responsable. La comparación y las expresiones que derivan de la comparación forman parte de ese lenguaje también. Entonces, cuando tú eres grande, amiga mía, mujer sin límites, o cuando tenías 20 años y veías a tu amiga del colegio, guapa, arreglada, bien bonita, decías, quizás hasta suspirando, ¿no? Yo nunca llegaré a ser tan bonita como ella. ¿Tú crees que esa frase te pertenece? No, esa es tu voz negativa crítica. O veías a un amigo que está triunfando en su profesión o en su negocio y dices, yo no voy a ser tan exitoso como él o como ella. ¿Se dan cuenta las comparaciones cómo empiezan a utilizarse? O la pareja que también funciona para empeorar la situación en algunos casos, en la mayoría de los casos diría yo, también pasa lo mismo. Yo nunca voy a ser como él, refiriéndose a su esposo, que él sí puede, él sí es valiente, él sí habla, él sí hace, yo no podría hacer eso. Se compara.
o viceversa, ¿no? Ella sí es observadora, yo no me doy cuenta, ella sí tiene mayor agudeza. No, esa es la voz interna negativa. Ahora, dependiendo de las heridas que se hayan marcado en mi infancia, este lenguaje va a ser más nutrido. Este lenguaje va a tener muchos más argumentos para que la voz negativa tenga de dónde sacar. Por ejemplo, si mi mamá y mi papá eran de exigirme mucho en el tiempo de colegio, ¡ay, que me traigas una mala nota! Ya vas a ver, oye, ya vas a ver que traigas un rojo. O cuando por algún motivo no hacía bien un dibujo, un trabajo, y el profesor me ponía una nota regular, no era una buena nota, no era una mala, era una nota regular. Y mi papá revisaba y veía la observación, mejora esto, hace esto, y la nota regular. Y me decía, ¿te das cuenta? Pudiendo hacerlo bien tienes tiempo, eres desordenado, irresponsable, ¿qué es esto? ¿Qué pasa cuando este tipo de expresiones se dan en el tiempo? Que yo crezco con la herida de la insuficiencia, es decir, no soy bueno. Y cuando hay mucha presión en la infancia y en partes de la adolescencia, crezco con el desarrollo del perfeccionismo, la máscara del perfeccionismo, que es lo que muchos son ahora, son perfeccionistas que quieren que todo salga muy bien, perfecto, milimétrico. Y yo ya lo he dicho, no existe la perfección. La perfección es un ideal al que la gente quiere llegar, pero no va a llegar nunca porque no existe la perfección humana. Lo que existe es la perfección espiritual. Dios es perfecto en su representatividad. Y nosotros somos una perfecta imperfección, es decir, somos una creación maravillosa. Y gracias a esa imperfección somos como somos. Si fuésemos perfectos no tendríamos los estados emocionales que tenemos, en positivo o en negativo. La imperfección nos da esa oportunidad de experimentar hacer las cosas bien y a veces hacer las cosas mal. Pero para un perfeccionista no existe eso. O lo haces bien o lo haces bien. Y cuando ese perfeccionista es papá, y cuando ese perfeccionista o esa perfeccionista es mamá, la cosa es terrible. Y cuando creces siendo perfeccionista, cualquier cosa que no salió bien, ya entra tu voz crítica. Eres un torpe, hazlo bien, vuélvelo a hacerlo y vuelves a empezar, porque esta es tu voz crítica la que te hace. Entonces, la voz crítica, desde la perspectiva de este programa, ya ha sido explicada. Se origina en la infancia de 0 a 12, quienes nos han rodeado. Después en nuestro entorno social con las comparaciones empezamos a reforzar más esa voz negativa, crítica, ¿sí? Uy, mi amigo, si él es buenazo, él es inteligente, mira cómo crece. No, yo no. Yo siempre he sido el más lento del salón, ¿no? O sea, la voz crítica. Y el perfeccionismo, que viene de muchas heridas de la infancia. El perfeccionismo. Como si el perfeccionismo te vaya a dar la felicidad. Crea una falsa sensación de satisfacción cuando dices que algo lo has hecho bien, pero no valoras el proceso. Y uno tiene que aprender a valorar el proceso. Ahora, todo esto, profesor, todo lo que acabamos de hablar, ¿qué le hace a mi autoestima? Casi digo una palabrota, pollo, casi se me sale. Lo hace leña, pues, a la autoestima, lo liquida en una sola. Lo pulveriza, no sé si ese es el término con el que quiero acercarme a la otra expresión que iba a decir. Lo pulveriza. No hay autoestima, no hay valoración, no existe, no hay. Y si a eso todavía le agregamos que eres mujer dependiente emocional, una mujer que no valora sus logros, olvídate, me sorprende que estés viva, ¿no? Porque es así. Y en los hombres, en algunos momentos también es algo similar. Porque, valga la redundancia, las formas de comportamiento de un hombre con una mujer no son las mismas. Hay muchas grandes diferencias en este mismo escenario. ¿Ok? En el hombre se busca una valía partiendo en la insistencia. Entonces algo no hacemos bien, estamos ahí que le damos, no paramos.
La mujer se critica, se cuestiona más cualquier detalle. Entonces, ¿queda claro cómo se forma? Muy bien. ¿Qué hace que se sostenga en el tiempo? Me dirán ustedes. ¿Qué hace, profesor? Ya, eso se ha formado con los años. Una chica de 15, de 20, crece con todo esto, 25, pero yo ya tengo 45 años y sigo con estas voces críticas negativas en mi ser. ¿Qué hago? ¿Cómo la puedo eliminar? Bueno, vamos a explicar eso a continuación, tras la pausa. ¿Qué hace que esa voz crítica se siga sosteniendo y no te quiera abandonar? Yo te voy a dar la explicación para que empieces a cambiar esto, ¿sí? Pausa y volvemos. Y antes dinos, si quieres agregarte al grupo de WhatsApp de Mujer Sin Límites, escribe al 970-204-604. Quiero estar en el grupo de WhatsApp de Mujer Sin Límites y con mucho gusto te vamos a agregar. Ahí estamos preparándonos para el primer taller de meditación que les voy a enseñar a trabajar. Va a ser online, no va a ser presencial, va a ser online. Y lo avisamos únicamente en este grupo de WhatsApp. Así que si tú quieres formar parte de esto y muchas cosas más que estamos por empezar, todavía estamos, como dice, calentando motores, estamos armando el grupo, más gente se está agregando al grupo de WhatsApp y pues si tú quieres estar en nuestro grupo, solo tienes que hacerlo escribiendo al WhatsApp 970-204-604. Quiero estar en el grupo de WhatsApp de Mujer Sin Límites y ahí te agregamos. Pausa y volvemos. Pues muy bien, ¿cómo se sostiene en el tiempo? Muchos me dicen, profesor, ¿cómo se sostiene en el tiempo esa voz negativa que no me deja? Ya, yo te voy a dar la lista de comida que tú le das a tu voz criticona negativa, a esa voz que te está saboteando. Te voy a decir cuáles son las comidas favoritas y a ver pues si le restringes todo para que no solo se adelgace la voz criticona, sino desaparezca. ¿Cuáles son las comidas favoritas de la voz criticona negativa que tengo en mi interior? El miedo a equivocarte. El miedo a equivocarte. ¿Y si me va mal? ¿Y si lo pierdo? Estas expresiones son comidita para la voz negativa. Porque cuando tú dices, ay, no sé, oye, está un poco complicado, no sé, hay mucha competencia. En ese momento la voz criticona sale y dice, no, tú eres un inútil, recuerda, nunca has hecho las cosas bien, tú no te fijas y no lo vas a hacer bien, mejor guárdate ese dinero. No te la guardas, no emprendes, no te atreves y te lamentas, porque lo peor no es eso, lo peor es que te lamentas cada día no haber empezado. Miren, señores, hay una frase que dice, es una frase que yo la he honrado bastante en mi vida y es: prefiero arrepentirme de haberlo hecho que arrepentirme en la vida de no haberlo hecho. A ver, juzguen ustedes esa frase. Prefiero arrepentirme de haber hecho algo en mi vida que arrepentirme en mi vida de no haberlo hecho. En mi caso personal, esa frase me acompaña. Y les voy siendo sinceros, sí, como cualquier ser humano he hecho cosas que quizás no han sido las correctas en su momento, pero no me arrepiento. Yo quiero llegar a viejito diciendo, hice todo lo que quise, no me guardé nada, viví y me alimento de todas mis anécdotas y mis experiencias en positivo. Porque hasta las que fueron catastróficas, porque me equivoqué en muchas cosas, catastróficamente, también ahora las miro como enseñanza y a veces me río, me sonrío, porque he hecho cosas terribles, ustedes no se pueden imaginar, si yo les contara, y algún día les voy a contar, pero me he equivocado muchas veces. Entonces, ¿cómo es tu caso? ¿Miedo? ¿Vamos a tener miedo o nos lanzamos? La culpa, el primo hermano del miedo. Hace un instante lo dije, la contraparte del amor es el miedo. Son las dos energías que mueven el universo. El amor y el miedo. Y el primo hermano del miedo es la culpa. Cuando nos han programado en la mente la culpa, es terrible porque
se aprovechan de esto para manipularnos emocionalmente. Por tu culpa no llegué, no hice esto, mira, lo has hecho mal. Me hacen sentir culpable, me hacen sentir con deuda. Y cuando yo tengo la deuda emocionalmente, se me manipula con facilidad. No solo se me manipula, se me controla. Y muchos papás que sintieron culpa por no haber criado bien a sus hijos, hoy son manipulados por ellos. Es espectacular. Por eso yo siempre digo, papá, mamá, si cometiste errores, tranquilo, tranquila, no te lo puedes adjudicar como una culpa, ya que en la única posibilidad que hay de sentir verdadera culpa es cuando uno tiene la intención. Es decir, por ejemplo, yo hice algo con intencionalidad de dañar a una persona. Entonces después que voy a cargar una culpa porque fui consciente de que estaba dañando a alguien. Fui consciente en el momento que le hacía daño. ¿Ok? Y no estoy hablando de un psicópata, porque el psicópata no tiene sentimiento de culpa. Él hace daño y no se da cuenta que está haciendo daño. Estoy hablando de una persona que sí tiene pues un estado de reflexión donde hay un momento en el que dice, soy culpable, yo le hice daño. Yo sabía que le estaba haciendo daño. Ya, pero usted, mamá, papá, usted no lo hace con mala intención o no lo hizo con ganas de herir al hijo, a la hija, cuando le dio un grito. Pero muchas se lo atribuyen y a veces crecen con el hijo sin el papá, y el hijo cuando llega a los 12, 13 años con facilidad empieza a manipular y la tiene la mamá en las manos o más grande. Y se aprovechan de los papás porque no los criaron bien supuestamente y se lo recuerdan al papá. Tú pues papá no me diste la oportunidad, yo quería saber, esa vez quería hacer esto y tú no me dejaste, mira ahora pues. Y le hacen sentir mal al papá, mal a la mamá. No, eso tampoco está bien. Por eso, ¿qué es lo que debo hacer yo, profesor? Cuando escucho este programa, lo que debo hacer es reflexionar y recuperarme a mí mismo. ¿Y saben qué es lo bonito cuando hablamos de energía? Cuando una mamá y un papá empiezan a recuperarse, empiezan a ser mejores versiones de sí mismos, esa energía de cambio también llega a los hijos, sin necesidad de que los hijos estén presentes, porque los hijos pueden estar viviendo en otra parte del mundo. Y esa energía del papá o de la mamá de ser una persona mejor en su vida, llega a los hijos. Porque cuánticamente estamos entrelazados. Y no existe el tiempo ni la distancia en el mundo cuántico. No existe. Que esté en la China en este momento tu hijo, si tú mejoras muchísimo en ti, esa energía de amor, de padre o de madre, llega a tu hijo, transformada en una vibración alta. Y le va mejor a tu hijo. Vamos a hablar de esto también, Pollito, en los próximos programas, porque poco a poco estamos entrando a estos temas muy interesantes. Entonces, el alimento de la voz negativa es que tú tengas el miedo a hacer algo que quieras lograr en tu vida, que desees emprender un negocio, cambiar y de abandonar una relación tóxica o irte a otra ciudad, yo qué sé. Ese miedo al fracaso es el alimento para la voz negativa. La culpa es el alimento para la voz negativa. Y la baja autoestima es el otro alimento de la voz negativa. Yo no soy bueno. La otra es mejor, la otra es más bonita, a la otra la ayudan, a mí no me ayuda nadie. Esas percepciones creadas e interpretaciones creadas en el tiempo, desde mi infancia, son el alimento actual de la voz negativa. Entonces, debemos aprender a limitar esto, porque esto es poco a poco. Si tú empiezas a ir con las herramientas que te voy a enseñar ahora a trabajar poco a poco, y es espectacular, porque las pautas que les voy a dar a continuación tras la pausa son técnicas pero espectaculares. Esto debería ser un programa de pago, debería ser un taller de pago. Les soy sincero, porque no lo van a encontrar en ningún lugar y lo van a valorar ahorita cuando les dé los ejercicios. Si usted trabaja estos ejercicios, yo le garantizo que en menos de una semana va a levantar de manera muy significativa su autoestima y su confianza. Y yo le reto a que lo haga, porque no solo es, lo voy a escuchar, no, tiene que hacerlo, tiene que practicarlo.
Así que, ¿quieren saber cuáles son esos 5 elementos espectaculares que van a ayudarme a callar esa voz negativa y empezar a ser una persona diferente? Una mujer sin límites. Pues escuchen el programa. Y si quieres agregarte al grupo de WhatsApp de Mujer Sin Límites, escríbenos ya al 970-204-604. ¿Quieres estar en el grupo de Mujer Sin Límites? Y ya está. Y si tú tienes un amigo, una hermana que sabes que necesita ayuda, coméntale, hazle escuchar el programa, pásale el link de la invitación del grupo de WhatsApp y que se agregue. Hemos lanzado una encuesta, ¿no?, bien bonita en el grupo de Mujer Sin Límites para que las mujeres sin límites nos vayan ayudando a mejorar los contenidos, los programas, y es espectacular la respuesta que nos van dando porque nos nutren de información para que el programa cada vez se acomode más, hermosa mujer sin límites, a tu ser que necesita ayuda. Y para eso estamos acá. Lo único que yo te voy a pedir siempre cada vez que escuches este programa es que nos mandes una vibra positiva. ¿Cómo es eso? Un pensamiento positivo que nos alimente. ¿Y cómo es ese pensamiento positivo? Solamente una expresión que diga: hoy soy feliz, elijo ser feliz, escojo ser feliz. Y esa energía negativa va a llegar a nosotros. Así que pausa y volvemos. ¿Cómo callo a la voz crítica negativa para despertar mi autoestima? Pues llegamos a este momento, amigos míos. Lapicero y papel. No escuches nomás el programa así, sin lapicero, sin papel. ¿Por qué? Se te va a olvidar. ¿Ok? Y claro, si quieres ir a mi canal de YouTube, bueno, a uno de los canales de YouTube que tengo, que es Mujer Sin Límites, ahí lo vas a poder escuchar este programa en las próximas horas, sin comerciales, totalmente como uno dice, al grano. Pero igual, anota, porque una persona que escribe es una persona que internaliza el contenido 2 veces en tiempo real al cerebro. Esto es fantástico. Vamos. Paso número 1 para desintegrar a esa voz negativa. Hay que identificar al criticón. Cuando escuches una palabra, y mira, el ejercicio que te voy a dar es espectacular. Cuando escuches esa voz negativa diciéndote, por ejemplo, tú no puedes, eres un torpe, eres un inútil, vamos a hacer algo. Escucha. Le vas a poner un nombre a ese criticón. Tú ponle un nombre, pero que no sea de la pareja, no sea alguien que conoce, no, un nombre. Por ejemplo, le podemos poner, Pato Lucas. Digamos, yo tengo una voz negativa que me dice, no, tú no puedes. A ese tú no puedes le voy a poner un nombre y se va a llamar Pato Lucas. Pato Lucas. Y cuando eso suceda, ¿sabes qué va a pasar cuando lo personificamos a la voz negativa? Lo estamos haciendo visible. A Pato Lucas lo estamos haciendo visible. Y cuando yo quiera hacer algo y me diga esa voz negativa, tú no vas a poder, yo me río y digo, ay, Pato Lucas, ¿cuándo no? ¿Cuándo no tú hablando así? Pero yo sí puedo. Estás empezando a disolver la imagen poderosa que tiene esa voz negativa. Y mira, no es una idea descabellada, es científicamente comprobado. El doctor Richard Schwartz, en una investigación donde se le ponía un nombre a una voz negativa, descubrió que se iba reduciendo el poder de la presencia de esa voz negativa en la mente. Y eso es una técnica muy potente cuando tú le pones un nombre. Ponle un nombre a tu voz criticona. Ponle un nombre. Yo le he puesto, en ejemplo, Pato Lucas. No, tú puedes ponerle el nombre que tú quieras, Juan, Roberto, pero ojo, a que no sea la pareja, que no sea la mamá, el nombre de la mamá, del papá. Ponle un nombre que te genere gracia y humor inclusive. ¿Ok? Esa es la primera técnica. La primera técnica, personificar a la voz criticona. Y cada vez que ésta quiera hablar, le hablas, diga, ay, Pato Lucas, ¿cuándo tú no? Pero hoy día, Pato Lucas, escucha, Pato Lucas, te voy a enseñar que yo puedo, te voy a demostrar que yo soy buena. Y aunque algo no salga tan bien, y la voz negativa quiere decir, yo sabía que lo ibas a hacer bien, le vas a decir, Pato Lucas, estoy empezando a mejorar.
No habrá salido todo como quisiera, pero ha salido bien en estas cosas. Así que, Pato Lucas, cuídate, chao. Y vas minimizando a la voz negativa. Miren, y esto también está contrastado con otras técnicas, porque eso es interesante. Cuando tú creas una experiencia positiva en la mente, estás contradiciendo parámetros negativos ya establecidos. Y el solo hecho de empezar a avanzar, aunque no todo salga bien, y enfocarte en lo positivo, hace que te empoderes. ¿Ok? Reemplaza cada crítica, paso 2, reemplaza cada crítica negativa por compasión y amor. Cuando la voz negativa o Pato Lucas venga y te diga, eres una torpe, ¿cómo hiciste esto mal? Tú puedes decir, efectivamente cometí un error, o no me salió esto bien, pero estoy aprendiendo y voy mejorando. Cuando tú te empiezas a tratar con compasión, con cariño, cuando te empiezas a tratar con respeto, tu autoestima y tu valoración empieza a encenderse, empieza como a florecer, poquito a poquito empieza a florecer. Esa es la técnica de la autocompasión. Fue diseñada por la doctora Christine Neff para que precisamente una persona que muchos se hablen negativo empiece a hablarse con cariño. Hiciste algo que no fue, por como decía, ¿no? Diste un examen y no sacaste buena nota, tampoco mala nota, pero fue regular, y no estás contenta con esa nota, pues no dejes que la voz criticona te chanque, la voz perfeccionista te chanque. Simplemente dices, bueno, me descuidé un poco, es el resultado de que me descuide, pero la siguiente me voy a concentrar bien para hacer algo bien. Ya está. No te chanques, como lo decíamos al inicio, ¿no? La voz criticona negativa que tenemos interiormente es más cruel que el peor enemigo. Entonces debemos aprender a limitar eso. Paso 3. Vas a diseñar, así como en casa todos tenemos un álbum de fotografías de los recuerdos familiares, ¿no? De la infancia, qué sé yo. Vamos a crear un álbum similar, pero no de fotos, sino de expresiones de amor. Mensajes bonitos para mí mismo o para mí misma. Sí, Pollo, puedes poner fotos también en ese nuevo álbum, pero va a ser un álbum especial, no es un álbum cualquiera. Tiene que haber expresiones como soy hermosa, soy talentosa, pero con colores, y que esa frase esté adornada con flores, diseñitos, ¿no? Date un espacio. Y también puedes poner fotos donde tú estés feliz, destacando, haciendo algo bueno. ¿Ok? Y está comprobado científicamente que estas expresiones visuales, frases, fotos donde estaba feliz logrando algo, ayudan a crear circuitos neuronales en el cerebro de amor por mí mismo. Y debilita las redes neuronales del autodesprecio, de esa voz negativa. Esto también lo hizo en un experimento el gran maestro Joe Dispenza sobre el impacto de las voces negativas en nuestro interior. Y para callar esas voces negativas, porque esas voces negativas crean surcos neuronales de aprendizaje, o sea, biológicamente hablando, crean caminitos en el cerebro por donde transitan las neuronas en el momento que usted se expresa negativamente a usted mismo. Entonces, esos caminitos que son llamadas redes neuronales se empiezan a desintegrar, a limitar, cuando usted empieza a crear reconocimiento hacia usted mismo o hacia usted misma. Toda la vida te la has pasado sin reconocerte, sin decirte lo linda y hermosa que eres. Te has pasado toda la vida criticando y cuestionándote y tirándote basura a la mente en vez de cosas bonitas. Entonces, cuando tú creas ese álbum de los logros, el álbum de la felicidad, el álbum de la motivación, con bonitas frases, y la empiezas a tener cerca a tu cama, en la cabecera, en el velador, cerca a tu cuarto, o cerca de los lugares donde trabajas y estás, y le das una mirada de vez en cuando, alimentas eso. Ese álbum de los logros te va a recordar lo valiosa que eres, lo mucho que vales.
y te va a decir, oye, vale la pena vivir con esto, y no con las expresiones de la gente, y no con tus propias expresiones o lo que la gente pueda decir en negativo de ti. Todo eso es lo que la gente quiere hablar porque boca tiene. ¿Ok? Usa la técnica del pero. Usa la técnica del pero. Número 4, usa la técnica del pero. ¿Qué significa? A cada expresión negativa que aparezca en tu mente, métele un pero. La voz negativa dice, hoy te equivocaste como siempre. Y ahí entras tú. Pero soy una mujer que está creciendo y que está ganando experiencias. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? El pero. Entonces la técnica del pero crea una disrupción mental. La técnica del pero crea una disrupción mental, es decir, hay un corte en toda la avalancha negativa que estaba viniendo. Le pones un pero, es como poner una pared gigantesca y ya no pasa, ¿no? El otro está trabajando más rápido que tú, te dice la voz negativa. Te está ganando el otro. Pero, ahí le metes, pero yo voy a llegar a los objetivos con total certeza. O sea, el pero ayuda a que dejes de castigarte cuando haces algo malo. Porque hay mucha gente que se castiga cualquier cosa que no hace bien. Cualquier cosa que no hace bien en el trabajo, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, con la pareja, cualquier cosa. Uno se está castigando, ay, qué mala madre soy, o qué mal padre, o esto o lo otro. Entonces uno se castiga. Y ya les he dicho, la culpa se aprovecha de eso. Simplemente pon un pero. Quizás tu voz negativa dice, tú has sido un mal padre, tú has hecho las cosas mal, pero hoy me doy cuenta que puedo ser una mejor versión. Y lo voy a hacer. ¿Sabía cómo cambia el contexto del momento? El paso 5, aprender a meditar. Y en la meditación, verte a ti misma, a ti mismo, avanzando, creciendo y viviendo nuevas experiencias de amor. Qué bonito, ¿no? Esos son los 5 pasos que hoy te voy a entregar en este programa, que lo había mencionado, que te lo había anunciado y que hoy tienes la oportunidad de construirla, de hacerla. Son poderosísimas. Practícalo todos los días, siempre, siempre, hasta que crees las redes neuronales suficientes para que tu cerebro esté más enfocada en lo positivo, en lo proactivo, en el crecimiento, en los retos y en el aprendizaje, porque siempre nos vamos a equivocar de alguna u otra manera en muchas circunstancias, pero yo ya veo al error o a la falla, a la equivocación como un aprendizaje, no como una falta de ser perfecto. ¿Me dejo entender? Ok. Vamos con la historia de Mariana. ¿Quieren conocer la historia final de Mariana? Mariana escucha de la familia, Mariana escucha del esposo, de todo el mundo, que no es suficiente, que es un desastre. Entonces miren lo que le pasa a Mariana. Un día escucha Mariana Mujer sin Límites. Justo este programa escucha. Cómo callar esa voz negativa y despertar tu autoestima. Mariana, empieza a escuchar con atención. Empieza a identificar a ese criticón y le pone un nombre. Y cada vez que aparecía esa voz negativa, ya sabe que es el señor negativo. Y se ríe. Y le contradice. Y a son de juego, Mariana empieza a sentirse mejor. Mariana empieza a usar la técnica del pero. Cuando su esposo David, a veces un poco molesto, la critica y le cuestiona, ella usa la técnica del pero. Sí, me equivoqué, David, pero yo merezco respeto y que no me trates de esa manera. Uy, imagínate, cuando lo hizo la primera vez, David levantó la mirada y la vio más abierta a quererse y a valorarse. ¿Qué les parece? Y no termina la historia, todavía no termina la historia. Mariana hizo el álbum de los logros, de los éxitos, pegando la foto del día que se graduó de la universidad,
a pesar de que de su familia no estaba de acuerdo con esa carrera que estudió, pero ella se veía feliz y ahí estaba. Empezó a escribir una serie de frases como yo me merezco lo mejor de la vida, yo quiero ser feliz, yo soy feliz. Aprendió a responder a la familia con amor, que ella se quiere mucho y la tienen que respetar siempre. Esa es la historia de Mariana, una mujer que al comienzo vivió mucho tiempo de su vida resignada y aguantando las circunstancias de la vida y hasta en un momento pensando, esto me tocó vivir y así me quedaré. Pero un día se dio cuenta que no, que podemos cambiar. En el momento que tomamos la decisión, podemos cambiar. No importa la edad, ni el momento. La idea es cambiar y empezar con estos primeros ejercicios que les acabo de dejar. Y pronto, muy pronto, más pronto de lo que se imaginan, tendremos el primer taller online de Mujer Sin Límites, donde voy a hablar de esto con mucha profundidad y vamos a hacer cosas bien bonitas. Ejercicios en el taller, va a ser un hermoso taller y muchas cosas vienen después de esto. Así que agrégate al grupo de WhatsApp de Mujer Sin Límites, 970-204-604. Escribe en el texto, porque hay mucha gente que nos llama de los cursos de oratoria también. Tú escríbenos. Quiero estar en el grupo de Mujer Sin Límites. Ya está, eso es todo. Le vamos a pasar una encuesta para que nos llenes una encuesta. Y con todo eso ingresas a nuestro grupo y bueno, vas a recibir las notificaciones de cuando hacemos las transmisiones y las invitaciones a muchos contenidos especiales que tenemos para ti, ¿ok? Hermosas mujeres sin límites, muchas gracias por haber escuchado el programa. Gracias a todos ustedes, a todos los machines también, pues hay muchos machines que nos escuchan también. Muy bien, Wendy's y machines, gracias por habernos escuchado hoy día en el programa. Mañana, a la misma hora, en el mismo punto del dial. Bendiciones, que les vaya bonito, les vaya hermoso. Espero que con las pautas de hoy día se sientan más fortalecidas, con más motivación, con más ganas de... Sí se puede, sí se puede. Hasta mañana, amigos. Que les vaya bien. Soy el profesor Lucho Barrio Nuevo y les deseo lo mejor en este día. Chao, chao.